Buenas tardes, muchachos, un placer saludar a todos mis amigos, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Tengo por aquí una pregunta muy interesante de uno de mis allegados de El Salvador. Dice lo siguiente: Salam aleikum, padrino Elías, una vez más, cordial saludo acá a la distancia. Bueno, hoy vengo con un tema un poquito controversial, sí, controversial, pero sé que es de mucho interés para todos aquellos que te seguimos, en especial para tus ahijados, y bueno, y para los nuevos ganguleros ahí que se vayan a sumar. ¿Qué hay de cierto, padrino, que hay algunos monanzos donde cuando te van a fundamentar tu prenda, ¿sí? Hay algo que hace, en este caso, el padrino, para que cuando te entregan la prenda y te dan la instrucción de cómo le vas a estar dando menga, qué le vas a dar, pero más que uno estar alimentando el enfumbe de uno, en ese acto, en esos otorgamientos, uno está alimentando los enfumbes del padrino. ¿Qué tan cierto puede ser esto? De ser cierto, ¿cómo se puede evitar? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se hacen otorgamientos, por así decirlo, en cadena, ¿verdad? Que quedamos de acuerdo con otros padrinos y se hacen otorgamientos? Esa menga llega para todos. Ahí hay mucho para hablar, pero quién mejor que vos que nos orientes. Así que te dejo ahí la inquietud. De antemano, padrino, un fuerte abrazo a la distancia, se te quiere mucho y seguimos en contacto. Es muy importante, muchachos, tener en cuenta de que en la religión, no solamente en la religión yoruba, en todas las religiones, yo considero que los que se hacen llamar pastores, sumos sacerdotes, tatas, babalaos, en fin, deben tener algo para sus ahijados que se llama lealtad. Lealtad y principios, valores. Valores como persona y valores como religioso. Lamentablemente esos valores, esa lealtad, esos principios se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Mas sin embargo, todavía los hay. Hay un dicho que dice, me dijo una vez mi padrino, un padrino que yo tengo en Colombia, me dice: hijo, no olvides que hay un dicho que dice, yo te enseñaré todo lo que tú sabes, mas nunca te enseñaré todo lo que yo sé. Y es algo real. En el Palo Mayombe, específicamente para concretarme en las liturgias del Palo Mayombe, no podemos olvidar que para uno tener una ganga, un enfumbe y una prenda bien fundamentada, podemos hacerlo de varias maneras. Una, que yo vaya con mi padrino a Campo Finda y mi padrino me extraiga de Campo Finda la criyumba y las osamentas humanas y me las dé a mí en un caldero. Otra, que no estando el padrino con el ahijado, el padrino obtenga un gajo de prenda y se la envíe al ahijado para que en consecuencia se manejen las prendas simultáneamente. Otra forma, en ocasiones cuando el padrino y el ahijado están lejos geográficamente, el ahijado busca de Campo Finda un trozo de hueso del muerto escogido por él
previamente preguntado con Chamalongo si ese muerto quiere irse a trabajar con él. Eso sí, con la debida autorización del mayor, puesto que quien está preguntando no es todavía Pino Nuevo. El padrino lo autoriza con la bendición y la autoridad del mayor. Esa persona que está lejos del padrino va a Campo Finda, busca un trozo de hueso, una vez preguntado al muerto si quiere elaborar con él, y ese trozo de hueso, ese gajo, lo lleva a lo que va a ser su munanzo. Ahora bien, en todo rayamiento, sea como fuere, de la casa que fuere, todo padrino tiene que extraer de esos huesos que el ahijado posee un trozo, un gajo de prenda. Eso generalmente lo hace el padrino para que ese gajo de prenda que el padrino tiene extraído de la prenda del ahijado, ese gajo de prenda vaya oculto en la prenda mayor, en la enfume y en la ganga del padrino. ¿Para qué? Para que el padrino pueda tener control, pueda vigilar, pueda observar de qué manera esos enfumbes que se le dieron al ahijado están siendo manejados por él. Ahora bien, hay algo, por ejemplo, que yo he hecho en mis liturgias muchas veces, que se llama amarre entre prendas. El amarre entre prendas consiste en que yo me pongo de acuerdo con mis padrinos y mis padrinos se ponen de acuerdo con los ahijados de ellos y yo con los ahijados míos, y en una misma noche, en una misma hora, en una misma liturgia, todos en cadena, por eso se llama amarre de prendas, todos en cadena buscan un animal de 4 patas. Y ese animal lo sacrificamos en cadena, amarrando nuestras prendas para devolverle la vida a un moribundo que está a punto de morir, curar enfermedades terminales que la medicina convencional no pueda curar, liberar de malos espíritus, de demonios, de posesiones a un miembro de nuestra familia religiosa o a un cliente que se vea en las circunstancias penosas de estar siendo sacudido por una entidad oscura. Y así como el cura católico va y lo exorciza, el palero, mediante una amarra de prendas, ejecuta la tarea de que todos esos enfumbes saquen a ese demonio, a ese espíritu poseedor de esa persona afectada y lo libere. Ahora bien, la menga, la sangre, es muy apreciada por los enfumbes. Desde la época de Cristo para acá y mucho antes, todos esos seres ascendidos de las estrellas que bajaban a la tierra pedían sangre de una u otra manera para las cosechas, para que lloviera, para la fertilidad y para de contar. Pero no eran ideas idóneas de nosotros los seres humanos, sino que fueron unas ideas impuestas de esos seres que bajaban y pedían para una u otra cosa sangre. Cuando los enfumbes saben que el palero va a derramar menga, ellos se emocionan, están pendientes, están al tanto de cuando el palero, el tata dice voy con licencia para realizar una obra en nombre de un cliente o en nombre de un religioso, en fin. Esos enfumbes que aquí me observan al momento de yo ir con licencia y dar menga, en el caso mío, por ejemplo, el mismo munazo, los 7 están pendientes. Pero no olviden que un muerto no trabaja solo. Los enfumbes de mis padrinos están pendientes. Y los enfumbes de los padrinos de mis padrinos están pendientes. Háganse de cuenta como cuando en un cumpleaños se te ven a los ojos y el niño va a partir la piñata. Todos están pendientes del guarapazo a la piñata para cuando caigan los dulces, icen sobre los dulces y cada uno coge el que más pueda. Algo así parecido pasa con los enfumbes.
Yo voy con licencia para mis 7 enfumbes, derramo la menga, para que esa menga sea absorbida por mis 7 enfumbes en pro de las peticiones que el cliente me pide y yo pueda a ellos garantizar el trabajo. Pero un muerto jamás trabaja solo. Todos en competencia buscan atesorar, aunque sea una gota de esa menga. Y por esa razón los enfumbes tuyos, los enfumbes de tu Munanzo, lo que tú manejas, sea como Tata, como Pino Nuevo, como Gangulero, están al tanto de tu mandato. Voy con licencia en Salam Aleikum, Aleikum Salam, y matas el animal, das el otorgamiento. Y esa menga que es derramada sobre las fotos, sobre los enfumbes, sobre las vasijas, sobre los calderos, que tocan esos huesos humanos, es absorbida inmediatamente por ellos. Mas sin embargo, hay otros espíritus pendientes de cuando esa menga se derrame. Y eso lo saben los paleros, eso lo saben los tatas. Ahora bien, cuando no se hace una amarre de prendas, se otorga la menga, así como ustedes ven en mis videos, individualmente. Aquí en mi Munanzo, otorga la menga a mis enfumbes en pro de un cliente que me está pidiendo ciertas cosas. Mi padrino, o mis padrinos, saben perfectamente, aunque no tengan contacto conmigo, el día y la hora en que yo estoy aquí otorgando menga. La lealtad, los principios, la moral de un padrino es sagrada. Pero ustedes y yo sabemos que hay cientos de padrinos desleales, cientos de padrinos hipócritas y cientos de padrinos falsos. Como los hay, y eso obviamente no se puede tapar el sol con un dedo y sabemos que los hay. Me decía una vez mi padrino en Nigeria, Oyomoloku, que siempre existía la posibilidad de que un padrino le quitara el muerto a su ahijado si el ahijado no atendiera debidamente al muerto. Y yo le pregunto, padrino, ¿y por qué razón usted, siendo el padrino, puede quitarle el muerto a un ahijado? No se supone que es su ahijado, ¿para qué le va a quitar el muerto? Él me decía, porque hay ahijados desleales, hay ahijados traicioneros, hay ahijados que teniendo un padrino se van con otro. Y el ahijado cree que uno no lo sabe. Cuando yo me entero que un ahijado me traiciona, yo le quito su muerto. Entonces yo le digo, bueno padrino, ¿y cómo le quita su muerto? Hábleme un poco. Muy simple. Yo tengo aquí en mi Munanzo gajos de las prendas de mis ahijados. Tengo parte de sus ropas, porque a ellos se les quita la ropa cuando son rayados, parte del short, de las medias, tengo parte de sus cabellos, parte de sus uñas, y aparte de usar eso para el lucero, yo me guardo algunas partes para mí en caso de emergencia, porque hay ahijados que son traidores, que no contentos con ser uno su padrino, van y pasan revista a otro. Yo les quito inmediatamente el muerto. Eso me decía uno de mis padrinos en Nigeria. Hace como unos 35 años tuve la oportunidad de viajar a Bogotá, Colombia. Y en Bogotá conocí a un haitiano. Era un bokor. Aprendí mucho de él. Esos bokor son personas muy interesantes. Manejan la magia negra y el vudú de una forma espectacular. Y la amistad que yo tuve con ese joven, con ese bokor, que tenía más o menos mi misma edad cuando ese entonces, él me decía que a él le gustaba ser bokor y ser palero. Yo le pregunté, pero ¿por qué tú eres bokor y eres palero si una cosa no tiene que ver con la otra? Si tú eres bokor, no tienes la necesidad de ser palero. No, es que me gusta trabajar con muertos. Un día de esto te voy a invitar para mi casa. Pasaron como un mes y medio, y él me invita a almorzar a la casa, a tomarnos una cervecita y compartir. Siempre me ha gustado entre religiosos compartir unas cervecitas, un whisky, un vinito, sentarnos y hablar, y así se comparten conocimientos.
Y se aprenden muchas cosas. Pues el muchacho, el Bokor, me invitó a su casa, almorcé con él. Recuerdo que compramos entre él y yo 2 cajas de cervezas y empezamos a beber. En la casa de él, que estaba al pie de una montaña, a las afueras de la ciudad, pasamos un río. Una casa humilde, bonita pero humilde. Pasamos un río y al pie del río, como a unos 2 metros o 3 metros del río, había una ceiba enorme, hermosa, una ceiba macho, bellísima. Y me dice, en lo que compartíamos el Bokor y yo, él me dice: a mí me gustó esta casa cuando yo la compré, Elías, porque mira el río tan sabroso que hay aquí por no echarse baños cuando no quiera. Mira esta ceiba que ha ido creciendo con el paso de los años. Cuando yo vi la propiedad con la ceiba al lado y el río, yo dije: no, esta propiedad la tengo que comprar. Y mi madre me ayudó y me la compré. Entonces, al parecer, la mamá le había ayudado y se compró la propiedad y él empezó ahí a trabajar como Bokor. Entonces él va conmigo y me enseña al pie de la ceiba. Él abre un poquito de tierra y dentro del piso, adentro en la tierra, tenía una totuma grande, una vasija de barro. Él me decía: ven para que veas, Elías. En esta vasija de barro, todos estos pedacitos de hueso que tú ves aquí, todos estos pedacitos de tela, de trapo, estas bolsitas con cabello, son de mis ahijados que yo los guardo para mí. ¿Para qué haces eso? Te comento yo, ¿para qué haces eso? Eso lo hago para yo poder mantener el control sobre mis ahijados y que mis ahijados no mantengan el control con respecto a mí. Porque uno debe tener siempre un as bajo la manga, una carta ganadora. Tú no puedes nunca a nadie dar ese as, porque estás dando la forma de destruirte. Entonces siempre tienes que albergar cosas de tu ahijado, siempre, o sean huesos, sean cabellos, sean tela, lo que sea, una posesión, algo, para que en caso tal de que esos ahijados se vayan contra ti, tú acabes con ellos. Yo me quedé, eso se me metió en la mente. Fue algo muy parecido, similar a lo que me dijo mi padrino en Nigeria, Yo Moloku. Y eso me quedó en la mente. Cuando yo empecé a trabajar el palo mayombe, desde hace más de 40 años, yo aquí en estas 7 vasijas, en estos 7 enfumbes, más en frasquitos y en cositas que yo tengo por allí, yo conservo siempre absolutamente todo de cualquier ahijado que ha pasado por mis manos. Desde un cabello hasta una pantaleta, en caso de las damas, un bloomer, un short, una media, un pedazo de zapato. Yo cargo aquí todo, absolutamente todo de cualquier persona que haya pasado por mi munazo, cliente o ahijado. Pero cabe destacar que uno como palero, uno sabe perfectamente cuando a uno lo están engañando. Y en consecuencia, cuando tú te enteras de que un ahijado tuyo te está engañando, habiéndole tú dado como padrino los conocimientos y las pautas que ese ahijado utilizó para seguir para adelante, aunque suene feo, hay que acabar con ese ahijado, porque la traición no se perdona. Si la deslealtad y la traición se perdonaran, el diablo, Satanás, Lucifer y todas las huestes oscuras habitarían todavía en el cielo junto con Jehová. La traición y la deslealtad nunca se perdonan. Pero obviamente, todo padrino debe tener la moral, debe tener el criterio religioso, debe tener los principios morales, éticos y religiosos de saber que si tú eres mi menor, que eres mi ahijado, debo salvaguardar tu salud, tu prosperidad física, temporal y espiritual. Y aquí en el munazo uno conversa con los enfumbes. Así como, por ejemplo, los enfumbes me dicen: mira, tal cliente necesita más sangre, tal cliente necesita un chivo,
Tal cliente necesita que le demos un perro, porque las peticiones están un poco pesadas. Tal cliente necesita que le pidas licor. Queremos licor porque ellos les da la gana y piden licor. O cuando una entidad mayor me dice, mira, queremos menga para tal o cual cliente, o para ti, por ejemplo, como religioso, o para un ahijado, ellos me lo hacen saber. De igual manera me hacen saber cuando un ahijado es traidor. Y efectivamente, como dice mi compañero en El Salvador, teniendo en cuenta que los muertos no trabajan solos, y teniendo en cuenta que las prendas, los amarres entre prendas existen para parar a un moribundo, también existen las labores en el Palo Mayombe de yo poder, con ciertos artilugios y ciertas cosas que poseo aquí en mi munanzo, quitarle parte de ese otorgamiento de esa menga que ese ahijado está haciendo en otro lugar, por más alejado que esté. Pero eso sería ser uno un padrino desleal, ser uno un padrino inmoral y no tener ética religiosa. Tengo yo que ser un padrino muy pata en el suelo, tengo yo que ser un padrino muy muerto de hambre, tengo yo que ser un padrino que me está yendo muy pero muy mal, para yo estar pendiente y poder darle a mis enfumbes menga que yo le robe a mis ahijados al momento de ellos otorgarla, gracias a que yo tengo en mis ahijados cosas aquí, desde una foto hasta un cabello, desde un cabello hasta un trozo de tela, lo que sea. Sería yo muy inmoral. Lamentablemente sé que los hay padrinos que son así, pero la clave para contrarrestar eso, mis queridos oyentes, es que la atención hacia esos seres que tú manejas sea tan óptima, sea tan excelente, sea tan espectacularmente hecha, de tal forma de que tú los tengas a ellos tan bien, pero también atendidos en tu munanzo, que cuando el padrino intente, no importa que sea tu mayor, cuando el padrino intente extraer del otorgamiento que yo hago aquí menga para él allá, a nivel espiritual, los muertos míos pongan un tope, pongan un parado. Cuando los enfumes de él entren a querer recibir parte de esa menga que yo doy aquí, los pongan en su sitio. Un momentico, aquí ustedes no son invitados, esa menga es únicamente para nosotros, no para ustedes. Sape gato, como dicen los venezolanos, vayan a joder para allá, vayan a la casa de su padrino, que nuestro mayor nos está dando la menga a nosotros, nos tiene también atendidos, que no podemos defraudarlo, y como no lo vamos a defraudar, sape gato, ustedes para allá con sus asuntos y nosotros aquí. Entonces entra en fumbes, ellos se custodian y ponen un parado. Ahora, si yo como palero atiendo mal a mi muerto, le doy menga cuando me dé la gana, me acuerdo de mi muerto únicamente cuando yo le voy a pedir, me olvido de mis enfumbes. ¿Qué pasa? Como mis muertos están siendo mal atendidos por mí, que soy su amo, mis padrinos saben perfectamente cuando yo estoy aquí dando un otorgamiento. Y si son padrinos desleales y ladrones, me van a querer quitar parte de esa energía, de esa menga del animal que yo sacrifico, para alimentar ellos a sus munanzos, a sus enfumbes allá. Y la única manera de evitar eso es que la atención a tus enfumbes esté mucho más por encima de la atención que le da tu padrino a los de él. Lamentablemente pasa, y pasa mucho. Pero en el plano espiritual, así como hay ahijados traidores, hay padrinos que también lo son. Entonces, al César lo que es del César, tenemos que cuidar nuestro cuadro espiritual, tenemos que cuidar nuestro enfumbe, tenemos que cuidar nuestro espacio, nuestros empungos, nuestro munanzo, nuestras gangas, nuestras prendas, y enseñarles como padrino a esos ahijados lo que ellos necesitan saber, pero nunca enseñarles todo lo que ustedes saben, porque estarían ustedes dándole las armas para destruirlos. El padrino siempre debe quedarse con el as,
con la carta mayor, con esa carta que únicamente tiene que ser usada siempre y cuando la necesidad lo ameriten, como por ejemplo cuando un ahijado quiere irse contra ti, o cuando un ahijado es traidor y se va con otro mayor. Y tienes tú que tener una conexión tan estrecha con tus enfumbes, con tus cuadros espirituales, de una forma tan óptima que los enfumbes que tú manejas te lo hagan saber en el momento que sea necesario. Y se lo digo por experiencia. Aquí, por ejemplo, me vienen muchos muchachos: hermano, a mí me rayaron mal en tal parte, mire lo que me entregó fulano de tal. Hermano, vengo a que usted revise esto que me entregaron para saber si está bien o no fundamentado. O hermano, vengo para que usted me ayude porque mi muerto no camina. O por ejemplo, hace como un mes y medio me vino una muchacha con el esposo, una pareja. Ella es Yaya, hija de Ochun, el esposo es Tata. Y vinieron con sus calderos, sus luceromundos, sus pagugus, sus patipembas, todo me lo entregaron aquí, me lo entregaron para que yo lo revisara a ver si eso estaba bien o estaba mal. Que porque ellos tenían más de un año de rayados y su muerto no caminaba. Para saber si los que les había dado ese Tata cubano, era cubano por cierto, ese Tata que era de Cuba, a ver si lo habían hecho mal o bien, porque ellos habían visto mis videos y mis programas y querían que yo los asesorara. Si yo fuera un padrino desleal, si yo fuera un padrino ladrón, sin moral y sin criterio religioso, yo puedo perfectamente utilizar todos esos implementos y poner esos muertos que ese tal Tata cubano les dio a ellos a favor mío. Pero eso sería comportarme yo como religioso de una manera muy baja y ser un religioso inmoral. Entonces debe haber un criterio, debe haber una ética profesional, debe haber una palabra, un sagrado contrato hablado entre el padrino y el ahijado, en donde si el ahijado me da la confianza de yo ser su mayor, yo le doy la confianza a mi ahijado de ser yo el mayor de él, que en contraprestación ese ahijado sea leal al padrino y el padrino sea leal al ahijado. Pero como de que vuelan, hay tanta deslealtad, tanta hipocresía, tanta falsedad entre religiosos, tanto padrinos como ahijados, es labor de cada uno individualmente atender de la mejor forma posible a sus cuadros espirituales, sean entidades oscuras, enfumbes, empungos, orichas, en fin. Hay que tener la labor individual. Ya eso no formaría parte de mi padrinazgo, ni de los ahijados, sino de uno como religioso. Uno tiene que tratar de la mejor manera posible de con la mejor excelencia atender bien a nuestros cuadros espirituales. ¿Para qué? Para que esas entidades se sientan tan contentas contigo, se sientan tan bien atendidas contigo, que esas entidades sepan que en tu munanzo no les falta absolutamente nada. Y si esas entidades que tú manejas individualmente se sienten lo suficientemente contentas contigo para habitar contigo, demostrarte que están allí, interactuar contigo, hacer acto de presencia, mover objetos, interactuar, hablar, escuchar, poseerte. Si esa relación la hacemos con nuestros cuadros espirituales tan óptima, no importa el padrino que a lo lejos quiera tratar de robarte tus luces o robarte menga al momento de un otorgamiento, porque las mismas entidades que tú manejas, que te custodian y que tú custodias, las tendrás tan bien complacidas y tan bien atendidas que no permitirán bajo ningún concepto que se te robe ningún tipo de luz y ni una gota de esa menga, porque se ejercerá un blindaje tan estrecho entre ustedes y sus entidades que cualquier otro espíritu o cualquier otro padrino o cualquier otro enfumbe o cualquier otra entidad oscura que no sea llamada tumunazo puede entrar. Ahí se las dejo, muchachos, son temas muy importantes, se les quiere mucho
en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.